Continuamos. Ahora sí, ya que ya tenemos por fin el tema macro, vamos a empezar con la realización de la primera parte, que es la introducción. Recordemos cuántas palabras debe tener la introducción, 250 palabras. Muy bien. La introducción la recomendamos puedan hacerla en 4 párrafos de 50 a 75, de 50 a 75 palabras como tal. Párrafos distribuidos en 4 ámbitos importantes. Primero, la introducción nos da una idea rápida pero exacta de los temas que va a componer el proyecto. Los 4 párrafos que te sugerimos debe contener el tema, las características, el interés y lo que se quiere demostrar. Deberíamos realizar la introducción, ¿sí? La presente investigación se referirá al coronavirus SARS, que es un virus de origen animal que se ha transmitido en los seres humanos y ocasiona sintomatología respiratoria que se desemboca en una neumonía que puede ocasionar la muerte. Este es el primer párrafo y contiene la presentación del trabajo. Para que no te hagas bolas, te vamos a sugerir que puedas responder, para explicar este primer párrafo, puedas responder las preguntas. ¿Qué es y cómo se origina el problema? ¿Sí? Entonces, si no sé por dónde empezar, primero voy a tomar un cuadernito y voy a pensar, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiero estudiar? Ah, es esto. ¿Y cómo se origina? Este problema se origina de tal cosa. Entonces ya tienes listo los párrafos o las oraciones para poder armar tu primer párrafo. En la segunda, vamos a hablar acerca de las características. La característica principal de este virus es su alta transmisibilidad. Muy bien. Vamos, también para que te vayas orientando, puedes responder a las siguientes preguntas, ir armando tus oraciones, unir tus oraciones y tener tu párrafo listo. ¿Cuáles son las preguntas que debes responder? ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? ¿Y dónde se da? Estas son las características principales que debemos detallar aquí, las características y causas. La siguiente, vamos aquí a demostrar el interés. ¿Por qué es interesante estudiar este caso? ¿Sí? Aquí vamos a responder con una pregunta muy simple. ¿Por qué es importante investigar? ¿Por qué es importante investigar para mí el COVID? Es importante investigar porque de esta manera, si yo conozco más, puedo comunicar a las personas que están a mi alrededor cómo no contagiarse de este virus, ¿sí? Y en el último párrafo, vamos a describir qué metodología utilizamos en esta investigación. Entonces, vamos a explicar este párrafo con unas preguntas. ¿Cómo voy a investigar? ¿De dónde tomaré la información? ¿Y cómo presentaré los resultados? Muy bien. ¿Cómo voy a investigar? Con una investigación de campo. ¿De dónde tomaré la información? Del barrio del que vamos a hablar. ¿Y cómo presentaré los resultados? Muy bien, los vamos a presentar a través de una charla, ¿sí? Entonces, con estas sencillas preguntas, si tú vas respondiendo todo esto tranquilamente, puedes tener ya tu introducción, que te recuerdo, son 250 palabras, lo que quiere decir media página o 2 párrafos de 100 el uno y 150 el otro, o 4 párrafos de entre 50 a 75 palabras. Como tal, si quieres hacerle un poquito más, o si gustas, en el primer párrafo puedes unir el tema y las características y ya tendrías el primer párrafo. Y en el segundo párrafo, el interés y cómo vamos a presentar los datos. Los antecedentes. Recordemos, muy bien, en los antecedentes del Ministerio de Educación también ha determinado que aquí se va a escribir una radiografía del hecho problemático, ¿sí? Vamos básicamente a ir a tomar una foto, no literal, pero vamos a tomar una foto de qué es lo que está pasando en este momento. Para esto es súper importante que hayas investigado previamente y que tus opiniones sean objetivas para la elaboración de este párrafo, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el problema en el contexto social en donde tiene lugar? Vamos a narrar los defectos y consecuencias en la población en el normal desarrollo de los procesos sociales y naturales. ¿Qué quiere decir? Primero, recalcando, ¿qué quiere decir objetividad? Que no podemos expresar nuestras opiniones personales
dentro de este párrafo. Yo pienso que la corrupción se da también en la junta parroquial. Es una opinión, pero puede no ser la realidad. Por eso es necesario, eso es ser objetivo, que tu opinión no influye en lo que tú estás describiendo, sino que describas qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de subjetividad. Hay muchos muertos en Ambato. Sí, hay muchos muertos en Ambato, pero no todos son por COVID. Hay mucha gente enferma. Sí, pero no todas es de esta enfermedad. Entonces yo estoy poniendo mi opinión por encima de los datos. Si no tienes idea de qué es lo que está pasando, puedes consultar fuentes oficiales como el INEC, como el Ministerio de Educación, como páginas del Ministerio de Defensa, del Servicio de Rentas Internas, y tener datos reales que te digan, muy bien, esto es lo que está pasando y esto es lo que voy a describir. ¿Cómo te sugerimos que escribas la redacción de los antecedentes? En primera instancia, que tus ideas se compacten en oraciones y expliquen la realidad a nivel macro, meso y micro, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que vamos a redactar todo lo que está pasando tomando en cuenta lo que pasa a nivel nacional, lo que pasa en el cantón y lo que pasa en tu barrio, ¿sí? O en este caso, lo que pasa en tu provincia, lo que pasa en tu parroquia y lo que pasa en tu barrio. Lo que pasa en tu parroquia, lo que pasa en tu barrio, lo que pasa en tu casa, ¿sí? Siempre desde lo más grande hasta lo más pequeño. ¿Qué afectación? A ver, vamos también a describir las afectaciones que la problemática ha desencadenado o modificado la realidad. Vamos a indicar también las posibles soluciones a la problemática mencionada. Y si vamos a citar textos, autores, investigaciones previas, que ya te vamos a indicar de dónde debes sacar también toda la información, debes realizarlo siempre bajo el siguiente esquema. Autor, fecha, título de la investigación, resultados y conclusiones. Es lo que te sugerimos desde Aprender Online. Nelson Mandela, el 13 de agosto del 1996, en su artículo La vida después de la muerte, realizó una entrevista a 50 personas en donde estas mencionaron que creen en la vida después de la muerte. Nelson asegura que hay una fuerte creencia acerca de que vamos a tener una vida posterior. En 4 o 5 sencillas oraciones he resumido una citación de una investigación que no es verídica, no vayan a buscar esta investigación, es un invento por el momento, ¿sí? Vamos. ¿Cómo? Aquí viene un ejemplo muy simple, ¿sí? Vamos a ir anotando, como les explicaba, todas las ideas que tenemos. Es importante que este documento sea redactado con normas APA, es decir, vamos a borrar al final de la página de Wikipedia porque si no se cita, ¿sí? Y aquí vemos que el mundo y la sociedad como la conocíamos ha cambiado radicalmente a partir de la aparición del COVID-19, cambiando nuestra rutina. Las tareas más simples como ir a la tienda se han convertido en procesos complejos. La utilización de prendas de seguridad como la mascarilla de uso obligatorio, guantes y visores se han transformado en insumos de uso diario y ya hasta aquí, si se dan cuenta, he detallado la problemática general. Muy bien, vamos a continuar. Y es que precisamente aquí viene una cita, frente a este tipo de brotes epidémicos, la disponibilidad de información oportuna y veraz es fundamental, de acuerdo a Cortés M. 2020. Está citado en normas APA. En su investigación más allá del COVID, la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 11 de marzo reconoce a la enfermedad COVID-19 como una pandemia que hasta la presente fecha he dejado unos datos por allí y brinda información además acerca de las maneras de prevención. Aquí estoy hablando ya de las posibles causas o de las posibles formas de solucionar el problema. ¿De acuerdo? Aquí he utilizado 2 tipos. La primera es una cita de menos de 40 palabras en donde debemos utilizarlo entre comillas.
No voy a ahondar en esto porque próximamente vamos a tener un video de cómo utilizar adecuadamente normas APA, cómo redactar también. Hemos planteado también la realización de este taller y este video completamente gratuito para ti. Y también he utilizado una técnica de parafraseo. Ahora me van a decir, ¿de dónde debo tomar la información? El Ministerio de Educación también te ha establecido de dónde puedes tomar y no tomar la información. ¿De dónde puedes tomar? De textos del ministerio, módulos pedagógicos, libros que tienes en tu hogar y recursos digitales del Ministerio de Educación que los puedes encontrar en www.recursos2.educacion.gov.es/batch red profe youtuber. ¿Sí? Esto en cuanto a los necesidades que se refieren. Si tienes más dudas, puedes ahondar también en esto, ¿sí? En los textos físicos y los textos digitales también puedes encontrar información. Es lo que ha dejado el Ministerio de Educación presente, que si bien es cierto, también puedes investigar por tu cuenta, pero te da prioridad que escojas de entre estas 4 espacios de donde puedes tomar la información. Muy bien. Ahora que ya está todo claro y listo de la introducción, si se dan cuenta, si nos sentamos a escribir tranquilamente en 1 hora, ya podemos tener lista nuestra introducción con 250 palabras. Vamos a avanzar a la definición del problema. La definición del problema implica contextualizar la situación que se pretende resolver o describir. ¿De acuerdo? En primer lugar, es importante plantear el problema, ¿de acuerdo? Para definir el problema, vamos a plantear el problema. ¿Y cómo vamos a plantear el problema? Contestando unas pequeñas preguntas que te van a ayudar a redactar. Ponle ojo a esto. Si no tienes en dónde anotar, no te preocupes, puedes repetir este video muchas veces. Si tienes dónde anotar y estás tomando los apuntes necesarios, me avisas, por favor, para ir un poquito más despacio. A pesar de que vamos despacito. Muy bien. Te sugerimos primero responder las siguientes preguntas. En primera instancia, ¿cuál es el esquema? Vamos a identificar el problema. Vamos a preguntarnos, ¿cuál es el tema que quiero abordar? Muy bien, el tema que quiero abordar, en mi caso, es el COVID-19. Vamos a valorar el problema. ¿Por qué es importante? Si se recuerdan, esto ya hicimos previamente en la introducción del problema, pero aquí vamos a ponerle más cabeza, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Para evitar contagios. Muy bien. Ahora vamos a formular un problema y esto lo vamos a hacer en forma de pregunta, tomando en cuenta los dos ítems de arriba. Entonces yo digo, y me pregunto, entonces, ¿cómo puedo evitar los contagios del COVID-19 en la comunidad? Está planteado mi problema. Ahora vamos a definir que no va a ser nada más que una revisión de ciertos antecedentes, conceptos y teorías que abordan el tema para poder tener más claro. Y la delimitación del problema, que implica conocer qué voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, dónde voy a estudiar y cuándo se va a realizar la investigación. Es decir, es como una fotografía. Esta fotografía se tomó en la ciudad de Quito, en la Guaragua, con una cámara fotográfica el 3 de agosto del 2015. ¿Sí? Entonces, esto es tomar una fotografía y decir, esta investigación se va a realizar en este tiempo. No se va a realizar ni antes ni después, sino en este tiempo. ¿Sí? Y aquí hemos preparado un pequeño ejemplo de cómo realizar esta definición del problema. ¿Sí? El primer párrafo. A partir de marzo del 2020, la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia mundial por el alto índice de contagiados. Estamos identificando el problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo evidenciamos también en torno al contexto que vamos a hablar, que es Ecuador. El mismo mes, coincidiendo con la Declaratoria Mundial de la Emergencia, vamos a hablar de lo que es el problema, ¿sí? Siguiente párrafo. Acorde al párrafo anterior, es relevante estudiar este tema, considerando que para evitar la propagación de este virus hará que nuestro entorno se torne más seguro.
hemos valorado el problema. Siguiente. Vamos a formular en una pregunta, por lo que para el desarrollo de esta investigación se plantea la siguiente interrogante. ¿Cómo evitar una alta tasa de contagios de COVID-19 en la comunidad? Ya tenemos formulado el problema. Ahora vamos a darle respuesta a esto definiendo. Científicos mencionan que el contagio se produce de una manera acelerada, puesto que los síntomas y cosas que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Que una persona puede ser asintomática o no aparecen los síntomas y seguimos contagiando a las personas, ¿sí? Entonces hemos definido el problema y finalizamos con la delimitación. Aquí, tomando en cuenta que en las estadísticas nacionales del barrio La Esperanza, de la parroquia Nueva Vida, del cantón La Luz, el porcentaje de contagiados es del 7% durante el mes de junio del 2020. Sin embargo, es necesario evitar un mayor índice de infectados. He delimitado el problema y he dicho por qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la tasa de contagios no es alta, pero quiero evitar que haya más. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta aquí, este párrafo o esto me pedía 250 palabras y con estas 4 pequeñas o estos 5 pequeños espacios ya he completado como tal mi requerimiento. Vamos a la elaboración de la justificación del estudio. La justificación del estudio explica las razones por las que es importante o pertinente llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Lo recomendable es que puedan estructurar en párrafos con las siguientes orientaciones. Necesidad, importancia, beneficios y beneficiarios. Aquí también hemos realizado un ejemplo para que ustedes puedan revisarlo. Si se dan cuenta que hay un pequeño error. ¿Qué nos faltó aquí? La sangría al principio de cada párrafo, pero no se preocupen. Es el documento que ustedes pueden descargarse desde www.aprenderonline.io. Ya está listito para que ustedes también lo puedan descargar y ya les aparezca automáticamente la sangría a cada inicio de párrafo, ¿sí? Vamos en la justificación. La necesidad. La presente investigación se enfocará en estudiar los mecanismos y medios para evitar el contagio del SARS que desencadena el COVID. Estamos hablando de la necesidad del estudio. La importancia. Se propone entonces investigar y presentar medios, acciones y formas por las cuales la convivencia se torne mucho más seguro. Es importante investigar por qué, para que mi comunidad se vuelva más segura y también se reduzca el índice de contagiados en la comunidad. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios serán obtener, conocer y mantener una comunidad informada que se refleje en la salud, bienestar y tranquilidad y la posibilidad de la convivencia y realización de las actividades con mayor normalidad. Beneficios. Y voy a detallar quiénes son mis beneficiarios. Nuestros beneficiarios serán nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos, vecinos. En resumen, los miembros de la comunidad del barrio La Esperanza y la comunidad educativa en general, quienes serán los favorecidos del presente estudio. ¿Sí? 4 párrafos súper pequeños y yo he completado. Aquí tengo un total de 151 palabras. Me van a decir, ¿cómo sabe, profe, que es adivina? No soy adivina. Adivina es todo lo que no soy. Aquí, Word les va a ir indicando cuántas palabras ustedes van a ir escribiendo. Si tienen alguna duda, ya tengo 100, chévere, voy a avanzar, ya tengo 200 y voy a continuar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ojo, las 3.500 palabras no cuentan la portada, ¿sí? No cuentan desde la portada, cuentan desde donde dice introducción, ¿sí? Ya con introducción ya tienen una palabra. Vamos a continuar. Ay, lo siento mucho. Ya, muy bien. Lo siento mucho, lo siento mucho. Ahora vamos a redactar nuestros objetivos. ¿Cómo vamos a redactar los objetivos? Esto es lo más importante porque los objetivos nos trazan qué es lo que vamos a hacer, nos trazan la ruta y el camino a seguir.
cómo vamos a realizar? Primero, ¿qué es un objetivo? Es el propósito a alcanzar con el estudio. Deben ser concretos, evaluables y viables. Y se redactan siempre en infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Los verbos terminados en ar, ir. Redactar, describir, proponer, estructurar, demostrar, validar. Estos son los verbos en infinitivo, terminados en ar, ir. Muy bien. ¿Cuántos objetivos son? Y aquí les damos otra precisión y otra primicia que les trae Aprender Online. Un objetivo general, que es el propósito global de su estudio. Y ya no son 3. Recuerden que les habíamos mencionado que siempre en una investigación se hacen 3 objetivos. Son únicamente 2 objetivos específicos y son aquellos que van a controlar las etapas del proyecto. Me van a decir, bueno, y para los chicos del EPJA, o sea, para los chicos que están estudiando el bachillerato acelerado, para ustedes, guaguas, no es necesario la redacción de los objetivos específicos, únicamente del objetivo general, ¿de acuerdo? Ahora que ya sabemos qué son los objetivos, ¿para qué nos sirven? Queda la duda, ¿cómo escribo? O sea, ya sé, pero ¿cómo escribo? Muy bien, aquí les damos los tips. Primero, el objetivo general debe contener los siguientes elementos. El verbo, en primera instancia el verbo. Esto es una fórmula, puede ser una fórmula de redacción, pero es una fórmula que les invito a que también le puedan escribir y puedan ustedes continuar con su redacción. Primero, un verbo que indica el grado de complejidad del objetivo. Segundo, el evento o eventos de estudio. Tercero, las unidades de estudio. 4, la temporalidad o el tiempo. Dicho en otras palabras y en cristiano y realmente en palabras que entendamos, vamos a hacer un ejemplo muy simple. Verbo, proponer, ¿sí? Muy bien. Proponer incluso me está indicando que es algo que puede servir como que no puede servir, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero agregarle un poquito más de complejidad, entonces voy a ponerle demostrar, ¿sí? Ya demostrando, ya quiere decir que le debo poner mucho más empeño al trabajo. Entonces vamos a proponer, en mi caso voy a proponer unas medidas el evento del estudio es la medida de prevención del COVID. Las unidades de estudio son los miembros de la comunidad del barrio La Esperanza, los miembros de la comunidad, ¿en dónde? En el barrio La Esperanza, y la temporalidad en el año 2020, ¿sí? Aquí nos están indicando este muñequito. ¿Cómo se redacta? Proponer medidas de prevención ante el COVID-19 para los miembros de la comunidad del barrio La Esperanza en el año 2020. Un objetivo extremadamente fácil, extremadamente sencillo, que podemos realizar, ¿sí? Ahora, tengo claro que voy a proponer, pero debo entender muy bien por cómo voy a proponer, y es ahí donde entran los objetivos específicos. Aquí los objetivos específicos responden a las preguntas de qué, dónde y cómo vamos a conseguir el objetivo general. Es decir, es el mapa por donde yo voy a caminar para poder llegar a mi meta, ¿sí? Hagamos un ejemplo muy simple. Mi objetivo general es limpiar la casa. Muy bien, ese es mi objetivo general. ¿Cuáles serán mis objetivos específicos? Barrer, trapear, verificar que los grifos funcionen. De esa manera yo sé que está, limpio mi hogar, ¿sí? Entonces, barro, trapeo y dejo limpiando o lavo los platos, ¿sí? De esta manera, si se dan cuenta, los objetivos específicos me marcan la ruta de dónde o cómo voy a conseguir mi objetivo general. Muy bien, el primer objetivo específico me voy a realizar, voy a diagnosticar el nivel de conocimiento de la comunidad acerca de las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID, ¿sí? ¿Y por qué diagnosticar? Tal vez mi comunidad
sí conozca algo de las medidas de prevención, como es de lavarse las manos, pero tal vez no sepa o desconozca que el utilizar guantes de nitrilo no es nada efectivo. Es más, porque incluso aparte de que producimos contaminación, el virus se propaga mucho más rápido o se reproduce más rápido en los guantes de nitrilo. Muy bien. Pueden conocer tal vez que sí, que una forma importante cuando ya se contagian es el descanso, pero tal vez tienen la idea de empezar a hacer vaporizaciones con, con el eucalipto, que incluso ha ocasionado algunas muertes, ¿no? Entonces, sí, es importante utilizar el eucalipto, pero tampoco decir que si nosotros estamos haciendo vaporizaciones vamos a ser inmunes. No, 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 eso es falso. Entonces, sí, vamos a diagnosticar cuánto conocen mis vecinos, cuánto conoce mi comunidad acerca de cómo prevenir el COVID. Y aquí hemos hecho referencia al método a utilizar para recoger la información que veremos más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar? ¿Será a través de una entrevista? ¿Será a través de una encuesta? ¿Será a través de la observación incluso? ¿Sí? Esto lo vamos a descubrir más adelante. Y mi segundo objetivo sería explicar a los miembros de la comunidad del barrio Nueva Vida las medidas de prevención y bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Aquí he hecho referencia a los resultados, ¿sí? El primero voy a hacer referencia a qué método voy a utilizar y el segundo a qué es lo que voy a obtener. En este caso, una vez que obtenga las medidas de prevención, voy a explicar a los miembros de mi comunidad y con eso he logrado mi objetivo general. ¿Cuál era mi objetivo general? Proponer medidas de prevención ante el COVID para los miembros de la comunidad del barrio La Esperanza en el año 2020. ¿Se han dado cuenta? He trazado con mis objetivos específicos el camino para lograr mi objetivo general. ¿Muy bien? Ahora, como un pequeño resumen que si gustan, bueno, primer paso, elegir el tema. Debo escoger un tema macro que me guste y delimitar la problemática. En la introducción, 4 párrafos recomendados. La primera, la presentación. Segundo, características y causas. Tercero, interés de la investigación. Y 4, metodología. Siguiente, antecedentes. En los antecedentes se considera crear antecedentes teóricos y de campo. En este caso, los de campo es la radiografía que tú vas a hacer con el análisis de cómo está afectando el problema esto en tu contexto. Y los teóricos podremos revisar, por ejemplo, alguna que otra anotación o sobre todo la opinión de algún experto, ¿de acuerdo? La definición del problema. Facilita la redacción y el planteamiento contestando las preguntas de identificación, valoración, formulación, definición y delimitación. 5 espacios importantes. Habíamos recordado que en identificación, ¿qué es? Valoración, porque es importante, la formulación en forma de pregunta, la definición en torno a teorías y conceptos y la limitación en tu sector específico. La parte 5 es la justificación del problema y la redactaremos de acuerdo a las necesidades, importancia, beneficios y beneficiarios. Y para finalizar la parte 1, que es aquí donde nos quedaremos y desde el día de mañana, promesa que terminamos parte 2 y parte 3 con ustedes. Si el día de hoy ya pueden sentarse y pueden ir redactando, descargándose de www.aprenderonline.io en la sección de blog, el documento que hemos preparado con ustedes, que ya está con márgenes, con interlineados, ya está con absolutamente todo, y pueden empezar a redactar el día de mañana, avanzaríamos ya con la segunda parte, que es el marco metodológico y el marco teórico. Por último, objetivos. Vamos a redactar un objetivo general y 2 objetivos específicos. Recomendaciones. Primero, el verbo debe estar en infinitivo y deben trazar, y los objetivos trazan el camino a seguir para tener el objetivo general. Importante, recomendación. El documento debe estar redactado con normas APA y en cuanto a las referencias y a las citas, para que esto se le haga más fácil para realizar la bibliografía. Si ustedes no tienen conocimiento de cómo citar en normas APA, no se preocupen también. En esta semana vamos a tener una charla de cómo voy a ocupar normas APA. Incluso les vamos a enseñar a través de
Word una herramienta súper fácil para que ya les salga incluso el índice y la bibliografía lista, de manera en que no tiene que decir, a ver, el objetivo está en la página 8, me voy arriba, objetivos, página 8. No. Les vamos a enseñar también cómo hacer un índice listo para que ustedes también no pierdan tiempo. Y aquí una recomendación importante. Gramaticalmente, un párrafo debe contener de entre 100 a 200 palabras y no más de 5 o 6 oraciones. Por esto les decía que cuando cuando la introducción me pide 250 palabras, tranquilamente podría ser en 2 párrafos de 100 y un pequeñito de 50, o uno de 150 y otro de 100, ¿sí? Y podemos unificar, por ejemplo, en la introducción, la presentación y las características y las causas en un solo párrafo de de 150, y el interés y la metodología en un solo párrafo de 100 palabras, ¿sí? Y cada párrafo, como recomendación, no debe tener más de 5 o 6 oraciones, separadas por un punto, por el punto y coma, y de igual manera, no se olviden que estamos listos también con nuestras clases de ortografía y gramática para enseñarles a escribir también unas muy buenas oraciones y entendibles, ¿sí? Ahora, también estuve leyendo, porque estaba leyendo también por aquí, y me escribían, ¿y qué verbos me recomiendan? Muy bien, les hemos preparado también un listado de verbos para que ustedes no se preocupen tampoco en esto y puedan ir ya delimitando sus objetivos en este momento. Les recomendamos los siguientes verbos a nivel general, ¿sí? Para que ustedes puedan ubicar. Recuerden que el objetivo general es el que delimita la profundidad o la dificultad que ustedes quieran mostrar, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, un verbo que no tenga mucha dificultad, puedo analizar, o puedo planear, o planificar, o puedo identificar, o puedo proponer, inferir. Si quiero ponerle un poquito más de dificultad, voy a establecer, o voy a exponer, o voy a formular, o voy a demostrar. Estos son verbos que ya requieren un poquito más de dificultad, ¿sí? O término medio, orientar, oponer, o fundamentar. Entonces, estos verbos también nos van a ir indicando cuál es la dificultad que vamos a ir nosotros mismos ubicándonos a lo largo del proyecto. En el caso, por ejemplo, de los chicos de bachillerato técnico, el verbo que utilicen será obligatoriamente demostrar o reproducir o mostrar, reconstruir. En el caso de los estudiantes de los chicos de educación intercultural bilingüe que quieran hablar acerca del uso de su lengua y quieran estructurar un pequeño librito o 2 diapositivas de una leyenda en su idioma, van a escribir relatar, ¿sí? Relatar 2 leyendas de la comunidad chibuleo en nuestro idioma natal, ¿sí? En específicos, vamos aquí, estos son los que trazan el camino para obtener el general, y las recomendaciones que les utilizamos sea advertir, analizar, basar, calificar, categorizar, discriminar, mostrar, operacionalizar, relacionar, resumir, separar, sintetizar, sugerir, terminar, identificar, etcétera, 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 para que ustedes puedan ubicarse. Les hemos preparado un listado de objetivos generales y un listado de objetivos específicos, también a nuestros queridos docentes que nos están observando, para que ustedes puedan tener un poquito más de orientación para con sus alumnos. Pueden sugerirles o pueden ustedes también revisar la taxonomía de Bloom, que es muy buena, y de esta manera pueden tener la redacción de los objetivos mucho más profesionales, pero por encima de todo, que tengan relación entre sí. Y para las personas que me pedían cuáles son las frases para poder iniciar un párrafo o para poder darle continuidad, podríamos escribir lo incorrecto. Aquí me voy a hacer,
vamos a hacer un sponsor, no vamos a hacer como Super Holly, no es de acuerdo a, es de acuerdo con, no es en base a, es con base en, y así. En relación a la forma incorrecta, la forma correcta es en relación con. No por el contrario, sino por lo contrario. Bajo esa base, no. Sobre esa base. Distinto a, no debemos ocupar distinto a, sino distinto de. No bajo este punto de vista, sino desde este punto de vista. ¿De acuerdo? Estas frases prepositivas también, conectores lógicos, también las vamos a estar subiendo como insumos para que ustedes obtengan las mejores herramientas para la redacción de su documento.